La primera ley del dolor es que siempre te guía de vuelta a casa, incluso si tu hogar es ahora una tumba. Para Koda, un guerrero apache cuyo espíritu había sido vaciado por la tragedia, cada paso era una agonía. La herida en su costado, un corte profundo y mal curado de una batalla reciente, no era nada comparada con la herida que llevaba en el alma. Sangraba recuerdos. Se arrastraba por el bosque no buscando un refugio para vivir, sino un lugar tranquilo para morir. Y su instinto, en su sabiduría cruel, lo estaba llevando al único lugar que había jurado no volver a pisar jamás, su cabaña abandonada. Hacía un año que no veía aquel lugar. Un año desde que la fiebre, una plaga del hombre blanco, le había arrebatado a su esposa y a su pequeño hijo, dejando la cabaña llena de un silencio tan denso que era un grito perpetuo. Huyó de ese silencio, convirtiéndose en un nómada, un viudo solitario cuyo único propósito era esperar el día en que los espíritus lo llamaran para reunirse con su familia. Y ahora, herido y al borde del colapso, sus pies lo habían traicionado, llevándolo de vuelta al epicentro de su dolor. Finalmente, la vio a través de los árboles. Estaba tal como la recordaba, una cicatriz de madera en el corazón del bosque. El pequeño huerto que su esposa cuidaba con tanto amor ahora era un enredo de malas hierbas. El columpio que él había construido para su hijo colgaba de una rama, inmóvil y roto. Se apoyó en un árbol, su respiración agitada, preparándose para cruzar el umbral y enfrentarse a los fantasmas que lo esperaban dentro. Esperaba encontrar solo polvo, ecos y el frío abrazo del fin. Pero al acercarse a la puerta, un sonido llegó a sus oídos. No era el sonido del viento ni el de un animal. Era un sonido humano, uno de agudo sufrimiento. Un gemido de dolor, seguido de una respiración entrecortada. Su instinto de guerrero se puso en alerta. ¿Acaso unos bandidos habían ocupado su hogar? ¿Un animal herido? Con la mano en su cuchillo, y a pesar de su propia debilidad, empujó la pesada puerta de madera. El interior no estaba vacío. No olía a polvo y a abandono. Olía a miedo, a sudor y al inconfundible olor metálico de la vida y la muerte luchando en un mismo espacio. Y entonces la vio. En el rincón más alejado de la cabaña, sobre el mismo lecho de pieles donde su propia esposa había dado a luz, había una mujer. Una mujer blanca, una extraña. Su cabello estaba pegado a su frente por el sudor, su rostro contraído en una máscara de un dolor y un esfuerzo sobrehumanos. Estaba sola, completamente sola, en las garras de la prueba más primordial y peligrosa de la naturaleza. Koda se quedó paralizado en el umbral, su mente incapaz de procesar la escena surrealista que tenía delante. Había regresado a su tumba personal para morir, y en su lugar, había encontrado el milagro y la violencia del nacimiento. La mujer soltó otro grito, esta vez una mezcla de agonía y un empuje final. Y en el silencio que siguió, un nuevo sonido llenó la cabaña, un sonido que Kael no había oído en un año y que creyó que nunca volvería a oír, el llanto agudo y lleno de vida de un recién nacido. El guerrero herido que había venido a buscar el silencio de la muerte, se encontró de repente en medio de un santuario de nueva vida. Y no sabía si era una bendición de los espíritus o la más cruel de las bromas del destino. Por un largo instante, Koda permaneció congelado en el umbral de la cabaña, una estatua de dolor atrapada entre dos mundos. El llanto agudo del recién nacido era una daga que se clavaba en sus recuerdos, despertando los ecos de la risa de su propio hijo, ahora un fantasma en el silencio de su alma. Su primer instinto fue huir. Dar media vuelta, correr de vuelta al bosque, dejar que la cabaña y sus nuevos ocupantes se las arreglaran solos. Aquel lugar era un sepulcro sagrado, y la llegada de esta nueva vida se sentía como una profanación. Pero entonces, oyó otro sonido. Un gemido débil, esta vez de la mujer, Alina. Vio cómo luchaba por incorporarse, su cuerpo temblando por el esfuerzo monumental del parto, sus ojos llenos de una mezcla de agotamiento y un pánico desesperado por el bebé que yacía a su lado. Y en su rostro, Koda vio no a una intrusa, sino a una criatura tan sola y tan al borde del abismo como él mismo. Su honor de guerrero, y la memoria de haber visto a su propia esposa en un estado similar, le impidieron darle la espalda. Con un suspiro que pareció llevarse sus últimas fuerzas, cerró la pesada puerta de madera, encerrándose con sus fantasmas y con la nueva y extraña realidad que lo había encontrado. Se acercó a ella lentamente, sus movimientos ahora guiados por una memoria muscular que había creído olvidada. Recordó las palabras de la partera de su tribu, las cosas que un hombre debía hacer. Buscó un cuchillo limpio, cortó el cordón que aún unía al bebé con su madre.
Tomó una de las pieles más suaves y limpias y envolvió con cuidado al pequeño cuerpo tembloroso. Le acercó a Alina un odre de agua, ayudándola a beber. Ella lo observaba con ojos grandes y asustados, sin entender quién era aquel hombre o por qué la estaba ayudando, pero demasiado débil para protestar. Aceptó su ayuda en un silencio de agotamiento y confusión. Justo cuando una frágil calma parecía sentarse en la habitación, rota solo por el llanto del bebé, el cuerpo de Alina se tensó de nuevo. Un grito diferente, una mezcla de dolor y sorpresa incrédula, escapó de sus labios. Koda la miró, sin comprender al principio. Pero entonces, lo vio. Y su propio corazón, que creía de piedra, dio un vuelco. No había terminado. Había otro. Un segundo bebé estaba en camino. La situación, ya surrealista, se había vuelto un delirio. Koda, herido y emocionalmente destrozado, se vio forzado a convertirse en partero en la misma habitación donde había visto morir a su familia. Guió a Alina, su voz ahora firme y tranquila, dándole instrucciones, ayudándola a respirar, usando el conocimiento de sus antepasados para traer una nueva vida al mundo. El segundo nacimiento fue rápido, casi como si el destino tuviera prisa por completar su extraña obra. Minutos después, 2 bebés pequeños y saludables yacían envueltos en pieles junto a su madre exhausta pero a salvo. 2 vidas nuevas, 2 llantos que ahora llenaban el silencio de la cabaña. Koda tomó a uno de los bebés, el que parecía más inquieto, para permitir que Alina descansara con el otro. Sostuvo al pequeño en sus brazos de guerrero, una sensación a la vez extraña y dolorosamente familiar. El bebé, sintiendo el calor y la seguridad, dejó de llorar y abrió sus pequeños ojos, mirando la cara del hombre que lo sostenía. Fue en ese momento, mientras miraba el rostro inocente del recién nacido, que la mirada de Koda se desvió hacia un rincón oscuro de la cabaña. Su aliento se detuvo en su garganta. Allí, cubierto por una fina capa de polvo y por el velo de un año de dolor, estaba el bercó. La pequeña cuna de madera que él mismo había tallado con sus propias manos para su hijo. La misma cuna que había permanecido vacía, silenciosa y helada durante 12 largos meses, un monumento a su pérdida. Ahora, la cabaña ya no estaba en silencio. Estaba llena de los gritos de una nueva vida. Pero para Koda, esos gritos no ahogaban el eco del silencio del bercó vacío. Sosteniendo al hijo de una extraña en sus brazos, de pie junto a la tumba de sus propios sueños, el guerrero viudo se sintió atrapado entre el milagro de un nuevo comienzo y el fantasma de un final que se negaba a morir. Los días que siguieron al nacimiento de los gemelos se desarrollaron en una bruma de dolor, agotamiento y una cooperación silenciosa y desesperada. La cabaña, antes un refugio de un solo hombre, se había convertido en un hospital improvisado para 3 adultos heridos. Koda, con la herida en su costado, Alina, con el cuerpo dolorido y exhausto por el parto, y el duelo, el fantasma que habitaba en el corazón de ambos. Estaban atrapados juntos, no por cadenas, sino por sus propias debilidades. Koda estaba demasiado débil por su herida para adentrarse en el desierto. Alina, demasiado frágil para viajar con 2 recién nacidos. Y los bebés, demasiado pequeños para sobrevivir sin ambos. Así nació la tregua de los heridos. Fue un pacto no hablado, una alianza forjada en la necesidad mutua. Koda, incluso en su dolor, era el conocedor del bosque. Se arrastraba fuera de la cabaña cada día, apoyándose en un bastón, y regresaba con las manos llenas de hojas, raíces y cortezas. Preparaba infusiones para Alina, tés de hierbas que, le hacía entender con gestos, ayudarían a detener su sangrado y a devolverle la fuerza. Cocinaba caldos nutritivos con la poca carne seca que le quedaba, asegurándose de que ella comiera primero. Alina, por su parte, se convirtió en la sanadora de la herida de él. Una vez que recuperó un poco de sus fuerzas, insistió en limpiar y vendar el corte en su costado, que amenazaba con infectarse. Koda, el hombre que había jurado nunca más confiar en un blanco, se encontró permitiendo que las manos de aquella mujer extraña tocaran su herida, limpiaran su sangre. Era un acto de una vulnerabilidad que no se había permitido en años, y en la gentileza del toque de ella, sintió no el de una enemiga, sino el de una compañera en el sufrimiento. Y juntos, cuidaban de los bebés. Se turnaban para mecerlos, para calmarlos cuando lloraban en la noche. Él le enseñó cómo fabricar pañales improvisados con musgo suave y piel de conejo. Ella le enseñó una vieja canción de cuna de su tierra, una melodía que a veces él se encontraba tarareando en voz baja mientras observaba a los niños dormir. En el ritmo compartido del cuidado de 2 vidas nuevas,
sus propios dolores, aunque no desaparecían, parecían encontrar un pequeño respiro. La cabaña, antes un lugar de ecos de muerte, ahora resonaba con la vida. Una noche, mientras los bebés dormían y el único sonido era el del fuego, una pesadilla sacudió a Alina. Se despertó con un grito ahogado, su cuerpo temblando, sus ojos llenos de un terror que no era por la fiebre ni por el parto. Koda, alerta al instante, la vio acurrucada en su catre, mirando hacia la puerta como si esperara que un demonio entrara por ella. Él se acercó, su presencia grande y silenciosa. No preguntó qué había soñado. Simplemente se sentó a una distancia respetuosa, su calma una invitación a la confianza. Y Alina, sintiendo por primera vez una seguridad que no había conocido en mucho tiempo, decidió mostrarle la naturaleza de sus demonios. Sabía que para que él la protegiera, necesitaba entender de qué huía. Con manos temblorosas, se apartó el cabello del hombro y bajó ligeramente el cuello de su vestido gastado. A la luz parpadeante del fuego, una marca oscura y fea se reveló sobre su piel pálida. No era una cicatriz de un accidente. Era una marca hecha con un hierro candente, un diseño intrincado y cruel con la forma de una M estilizada. La marca de propiedad. La marca de un animal, no de una persona. Koda miró la marca, y su rostro, normalmente una máscara de estoicismo, se contrajo. El narrador les cuenta que la expresión en sus ojos cambió en un instante. La tristeza del viudo desapareció, la calma del sanador se evaporó, y en su lugar, surgió la furia helada de un guerrero que reconoce el símbolo de la tiranía. Conocía esas marcas. Las había visto en su propio pueblo, en los cautivos que habían logrado escapar de los hacendados más crueles. Era la marca de un hombre que cree ser dueño de otro. Levantó la vista del hombro de ella y la miró a los ojos. En aquel instante, ella dejó de ser la mujer del río, la extraña blanca. Se convirtió en algo más. Se convirtió en una superviviente, una compañera de causa, otra víctima del mismo mundo de crueldad que había destruido su propia vida. La tregua de los heridos había terminado. Acababa de comenzar una alianza de guerreros. Y Koda supo, con una certeza absoluta, que la lucha de aquella mujer ahora era también la suya. La marca de hierro en la piel de Alina fue el puente final que conectó los mundos de dolor de ambos. Para Koda, esa cicatriz era un lenguaje que entendía perfectamente. Era el lenguaje de la opresión, de la crueldad, de un hombre que cree que puede poseer a otro. La historia de Alina dejó de ser la de una extraña, se convirtió en un eco de la historia de su propio pueblo. Su misión, antes una confusa mezcla de honor y resentimiento, ahora adquirió una claridad absoluta. Proteger a esa mujer y a sus hijos de volver a caer en manos del hombre que la había marcado se convirtió en un deber sagrado, una batalla personal contra el mismo tipo de oscuridad que le había arrebatado a su propia familia. Mientras Alina recuperaba lentamente sus fuerzas, Koda asumió el cuidado de los gemelos con una dedicación que lo sorprendió a sí mismo. Y al hacerlo, se vio obligado a caminar entre los fantasmas de su propio pasado. Cada llanto de los bebés era un eco del llanto de su propio hijo. Cada vez que lo sostenía en brazos, sentía el peso fantasma del pequeño cuerpo que ya no estaba. La cabaña, su tumba de recuerdos, ahora estaba llena de una vida que era a la vez un bálsamo y una tortura. Una tarde, mientras Alina dormía, uno de los gemelos comenzó a llorar de forma inconsolable. Koda lo tomó en sus brazos y, para calmarlo, comenzó a mecerlo. Sus pies lo llevaron, casi por instinto, al rincón más oscuro y polvoriento de la cabaña, el rincón que había evitado como si estuviera maldito. Allí estaba la cuna vacía. El monumento a su dolor. Se quedó de pie frente a ella durante un largo rato, el bebé ajeno en sus brazos, el recuerdo de su hijo en su corazón. Y entonces, en un acto de una valentía que superaba a la de cualquier batalla, tomó una decisión. Con una mano, limpió suavemente el polvo y las telarañas que cubrían la madera tallada. Y con una delicadeza infinita, depositó al bebé de Alina en la cuna de su hijo muerto. El llanto del niño cesó al instante, reemplazado por un arrullo de satisfacción al sentirse resguardado. Para Koda, sin embargo, el silencio que siguió fue ensordecedor. Al colocar una nueva vida en el lugar de la muerte, sintió como si una parte de su corazón congelado se rompiera, permitiendo que el dolor y el amor fluyeran de nuevo, mezclados e indistinguibles. Alina despertó y observó la escena desde su catre. Vio al imponente guerrero meciendo suavemente la cuna con su pie, su rostro una máscara de una tristeza tan profunda que era casi sagrada.
Y su corazón se desbordó de un amor y una compasión que eran tan feroces como protectores. Vio al hombre detrás del guerrero, al padre detrás del viudo. Y supo que haría cualquier cosa por proteger a aquel hombre y a la frágil paz que estaban construyendo juntos. Los fantasmas del pasado, aunque dolorosos, comenzaron a transformarse. Ya no eran solo espectros de pérdida, sino también recordatorios de la alegría que una vez había existido en aquella cabaña. Y esa memoria de la alegría comenzó a alimentar la esperanza de que pudiera volver a existir. Pero el mundo exterior y sus peligros no respetan los santuarios del corazón. Un día, mientras Koda estaba en una colina elevada, no cazando, sino simplemente vigilando, sus ojos de halcón detectaron un movimiento en la lejanía. No era un animal. Era un jinete solitario, moviéndose con la pericia de un rastreador, estudiando el terreno. El hombre no se dirigía directamente hacia su valle escondido, pero su patrón de búsqueda, un barrido lento y metódico del territorio, le dijo a Koda todo lo que necesitaba saber. No era un viajero perdido. Era un lobo solitario buscando un rastro. Era el primer mensajero del pasado de Alina, el primer tentáculo del poder de Don Morales que los había encontrado. Koda regresó a la cabaña, su rostro de nuevo una máscara de guerrero. No le dijo a Alina lo que había visto para no asustarla. Simplemente, comenzó a preparar sus armas, a racionar el agua y a asegurar su pequeño refugio. Sabía que aquel rastreador solitario era solo el principio. Era la avanzadilla. Y detrás de él, vendría la jauría. La tregua de los heridos había terminado. La paz que habían encontrado estaba a punto de ser puesta a prueba por el fuego. La visión del rastreador en la distancia fue como una sentencia de muerte que aún no había sido ejecutada. Koda supo de inmediato que la paz de su valle escondido había terminado. No era un viajero perdido, su forma de moverse, de estudiar el terreno, era la de un lobo buscando el rastro de su presa. Y Koda sabía que él y su nueva familia eran esa presa. Comprendió también que un enfrentamiento directo era una locura. Si mataba a aquel hombre, solo confirmaría su presencia en la zona y Don Morales enviaría a una partida más grande. Si lo dejaba ir, el rastreador eventualmente encontraría la cabaña. Su única arma, por el momento, no era la flecha, sino el engaño. Regresó a la cabaña con una urgencia silenciosa. Le explicó a Alina la situación, la necesidad de actuar con una rapidez y una astucia que definirían sus vidas. El plan que trazó fue arriesgado, una mentira tan grande como el propio desierto. Primero, debían borrar todo rastro de ella y de los gemelos. Koda la guió a una pequeña cueva oculta a media hora de camino, un lugar seguro donde debía permanecer en silencio absoluto, sin importar lo que oyera. La despedida fue breve y tensa, un apretón de manos que lo decía todo: confía en mí. Luego, Koda regresó solo a la cabaña y comenzó a preparar el escenario para su actuación. Con manos rápidas, removió la tierra cerca de un viejo roble, creando un montículo que se asemejaba a una tumba recién cavada. Colocó encima 2 palos atados en forma de cruz, un símbolo que sabía que el hombre blanco entendería. Desordenó el interior de la cabaña, dejando solo sus propias pertenencias a la vista, creando la ilusión de un hombre que vive y sufre en soledad. Cuando todo estuvo listo, se sentó junto al fuego apagado frente a la cabaña y esperó. No esperó como un guerrero listo para la batalla, sino como un hombre consumido por el duelo, su rostro una máscara de una tristeza profunda y genuina, alimentada por los fantasmas de su propio pasado. El rastreador, un hombre de rostro curtido y ojos pequeños y calculadores llamado Jonas, llegó al claro al atardecer. Se acercó con cautela, su rifle en la mano. Vio a Koda, y luego vio la tumba improvisada. Su expresión se relajó ligeramente, su cautela dando paso a la curiosidad. Koda rompió su voto de silencio, su voz áspera y llena de un dolor ensayado. Contó la historia que había creado. Le dijo a Jonas que sí, que había encontrado a la mujer que buscaba. Le dijo que la había encontrado en el desierto, delirando y ya en trabajo de parto. Le contó que había intentado ayudarla, pero que ella era demasiado débil, y que había muerto poco después de dar a luz a un niño que tampoco sobrevivió. Con un gesto de su cabeza, señaló la tumba bajo el roble. Jonas escuchó la historia, su mirada escrutadora pasando de Koda a la tumba y de vuelta. La historia era trágica, pero completamente plausible en la dureza de la frontera. Un final limpio para su contrato. Podría regresar, informar de la muerte, y cobrar su paga sin más complicaciones. Asintió lentamente,
su rostro mostrando una pizca de una compasión que probablemente era tan falsa como la historia de Koda. Le comunicó que informaría a su patrón. Montó en su caballo, le dio una última mirada al apache solitario y a la tumba, y se dispuso a marcharse. Koda sintió una oleada de alivio. Su mentira, su primera mentira, parecía haber funcionado. Pero el diablo, como siempre, estaba en los detalles. Mientras Jonas se alejaba, sus ojos de rastreador, acostumbrados a encontrar lo que no debería estar allí, se posaron en algo que brillaba débilmente bajo un arbusto, cerca de donde había estado el caballo de Koda. Era un pequeño trozo de tela, un retal de lino fino y limpio, del tipo que usan las mujeres blancas para la ropa de sus bebés. Un trozo de tela que Koda, en su prisa por ocultar las pruebas, no había visto. Con un movimiento disimulado, Jonas desmontó, fingiendo revisar la herradura de su caballo. Con una rapidez de prestidigitador, recogió el pequeño trozo de tela y se lo guardó en el bolsillo. Luego, volvió a montar y, con un último asentimiento, desapareció en el bosque. Koda observó cómo se iba, creyendo que había ganado. Creyendo que su familia estaba a salvo. Pero no sabía que el rastreador no se llevaba consigo una historia de muerte para cerrar un contrato. Se llevaba una prueba de vida. Una prueba irrefutable de que Koda mentía y de que había supervivientes. Y esa pequeña prueba, ese trozo de tela inocente, era la mecha que encendería la furia implacable de Don Morales y desataría una cacería mucho más grande y sangrienta. Con la partida del rastreador, una calma precaria pero dulce se asentó en el pequeño valle. Koda regresó a la cueva donde Alina y los niños esperaban, y le comunicó, con un simple gesto de tranquilidad, que el peligro inmediato había pasado. La tensión que había mantenido a Alina en un estado de alerta constante durante días finalmente se disolvió, y por primera vez, se permitió respirar, sentir el calor del sol en su piel sin buscar sombras en el horizonte. Creyendo que estaban a salvo, al menos por un tiempo, regresaron a la cabaña. Aquel lugar, antes un mausoleo de los recuerdos dolorosos de Koda, comenzó a transformarse. La presencia de los gemelos y la determinación silenciosa de Alina lo llenaron de una nueva vida. Ya no era una tumba, se estaba convirtiendo en un hogar. Y en ese hogar, el guerrero solitario comenzó a sanar, y el padre que había muerto hacía un año comenzó a nacer de nuevo. Koda, liberado de la necesidad de una vigilancia constante, permitió que su corazón se abriera a los dos pequeños seres que ahora dependían de él. Ya no los cuidaba por un sentido del deber o del honor. Comenzó a cuidarlos por afecto. El narrador les cuenta que pasaba horas observándolos dormir en la cuna de su hijo, y en sus rostros inocentes, veía no solo el fantasma de su propio niño, sino también una promesa de futuro. Aprendió a distinguir sus llantos, el de hambre, el de sueño, el de simple necesidad de consuelo. Y respondía a cada uno. Lo hacía con una torpeza conmovedora al principio, sus manos de guerrero, acostumbradas a sostener un arco, ahora aprendiendo a sostener un pequeño cuerpo frágil. Pero pronto, la memoria de su propia paternidad regresó, y sus movimientos se volvieron seguros y llenos de una ternura que él mismo creía haber perdido para siempre. Le cantaba viejas canciones de cuna apaches, su voz grave y profunda una extraña pero reconfortante melodía para los oídos de los bebés. Alina observaba esta transformación con el corazón desbordado. Veía al hombre que la había aterrorizado ahora meciendo a sus hijos con una delicadeza infinita. Veía al guerrero temido sonreír, una sonrisa rara y pequeña, cuando uno de los bebés agarraba su dedo con su manita. Y su amor por él, un amor nacido de la gratitud y la admiración, se profundizó, convirtiéndose en un sentimiento de una intensidad que la asustaba y la maravillaba a partes iguales. Eran una familia. Una familia extraña, improbable, nacida de la violencia y la tragedia, pero una familia al fin. Mientras tanto, lejos de allí, la mentira de Koda llegaba a su fin. Jonas, el rastreador, cabalgó de vuelta a la hacienda de Don Morales. Se presentó ante su patrón y le entregó el informe. Le contó la historia del apache solitario, de la mujer que había muerto en el parto y de la tumba bajo el roble. Don Morales recibió la noticia con una fría satisfacción. Su problema había sido resuelto por el propio destino. La naturaleza se había encargado de su propiedad defectuosa. Estaba a punto de entregarle a Jonas su paga y dar el asunto por cerrado. Pero el rastreador, un hombre astuto que valoraba el oro por encima de la verdad, tenía una última carta que jugar. Con una sonrisa socarrona, le dijo a Don Morales que había encontrado algo cerca de la cabaña, algo que quizás le interesaría.
Y de su bolsillo, sacó el pequeño trozo de lino limpio, la prueba de vida que había recogido en secreto. Se lo entregó a don Morales. El hacendado tomó la tela. La sintió. Era suave, limpia, demasiado cuidada para pertenecer a una mujer que acababa de morir en el desierto. Y olía débilmente a leche y a bebé. A un bebé vivo. El narrador les cuenta que el rostro de don Morales se transformó. La fría satisfacción fue reemplazada por una furia volcánica. La comprensión lo golpeó con la fuerza de un látigo. Le habían mentido. El apache no solo había encontrado a su propiedad, sino que la estaba protegiendo. Y lo que era peor, la deshonra de Alina ahora tenía descendencia. Un bastardo. O dos. La humillación fue insoportable. Un salvaje se había burlado de él, había protegido a la mujer que le pertenecía y ahora vivía con ella como si fuera su esposa. La furia de don Morales exigía no solo la recuperación de su propiedad, sino una aniquilación total. Se volvió hacia Jonas y sus otros hombres. Les duplicó la paga. Les triplicó la paga. Les prometió una fortuna que los haría ricos por el resto de sus vidas. Pero sus órdenes cambiaron. Ya no quería que encontraran a una mujer fugitiva. Quería que cazaran a un guerrero apache y a todo lo que él protegía. Quería que borraran la cabaña del mapa. Quería que no quedaran testigos. Una nueva partida de caza, más grande, mejor armada y ahora impulsada por una codicia inmensa, salió de la hacienda esa misma tarde. Cabalgaban con una nueva determinación, una tormenta de venganza galopando directamente hacia el valle secreto donde una frágil familia, sin saberlo, disfrutaba de sus últimos momentos de paz. Los días en la cabaña se convirtieron en semanas, y cada amanecer traía consigo una nueva capa de confianza y afecto que tejía la red de su nueva familia. La herida de Koda sanó, dejando una cicatriz que era un recordatorio no de la batalla, sino de los cuidados de Alina. Los gemelos crecían, sus pequeñas personalidades comenzando a florecer bajo la mirada atenta de la madre que el destino les había dado y del padre que había renacido. Por primera vez en muchos años, Koda sentía algo que se parecía a la paz, un sentimiento que lo asustaba y lo maravillaba a partes iguales. Sin embargo, en el fondo de su mente de guerrero, sabía que esta paz era un espejismo. Sabía que la mentira que le había contado al rastreador era una solución temporal. Tarde o temprano, don Morales descubriría la verdad. Y su venganza sería terrible. Para proteger de verdad a su nueva familia, Koda necesitaba entender la verdadera naturaleza de la amenaza. Necesitaba conocer la historia completa de Alina, saber por qué un hombre poderoso como Morales no solo la quería de vuelta, sino que la había marcado como a un animal. Una noche, mientras los niños dormían y el único sonido era el crepitar del fuego, él se acercó a ella. Con una gentileza que ya era habitual entre ellos, tomó su brazo y rozó con la yema de sus dedos el borde de la cicatriz de la marca, el símbolo de su pasado. Su mirada no fue una exigencia, sino una pregunta silenciosa, una invitación a que ella le confiara el peso de su historia. Alina, que ahora confiaba en él más que en nadie en el mundo, respiró hondo y decidió revelarle su último y más peligroso secreto. El narrador les cuenta que ella le explicó que su relación con don Morales era más complicada de lo que él imaginaba. No era su esposo en el sentido tradicional, ella había sido una criada en su casa, pero una criada educada, encargada de llevar sus libros de contabilidad privados. Le confesó que no había huido solo de su crueldad, sino del conocimiento que había descubierto. Le describió cómo, en su arrogancia, Morales le había confiado sus libros de cuentas secretos, sin creer que una simple mujer pudiera entender la magnitud de sus crímenes. Pero ella lo había entendido. Había descubierto la fuente de la inmensa riqueza de su patrón. No venía solo de sus tierras, sino de negocios sucios y sangrientos. Y antes de huir, en un acto de desesperada audacia, había robado una de las pruebas más condenatorias, un pequeño libro de contabilidad que detallaba una serie de transacciones ilegales. Era su seguro de vida, la razón por la que Morales nunca dejaría de buscarla. Koda escuchaba, su rostro endureciéndose. Comprendió la magnitud del peligro. Pero entonces, le hizo una última pregunta. ¿Qué clase de transacciones? ¿Qué crimen era tan terrible como para que Morales quisiera matarla por él? Y fue entonces cuando Alina le reveló la verdad que uniría sus pasados de la forma más trágica y terrible. Le contó que el libro detallaba la venta ilegal de rifles y municiones de alta calidad a un grupo de renegados, mercenarios conocidos por su brutalidad. Le describió una transacción en particular,
la más grande de todas, una venta de docenas de rifles que tuvo lugar hacía poco más de un año. Mencionó la fecha y el nombre del líder de los renegados al que Morales le había vendido las armas. Al oír aquel nombre y aquella fecha, el cuerpo de Koda se quedó rígido como la piedra. El aire pareció abandonar sus pulmones. El mundo a su alrededor se desvaneció, y solo quedó el eco de las palabras de Alina. Levantó la vista y la miró, y en sus ojos había una expresión de un horror y un reconocimiento tan profundos que a ella se le heló la sangre. El narrador les cuenta la terrible conexión que se acababa de formar en la mente de Koda. El nombre del líder de los renegados, el que constaba en el libro de cuentas de Morales, era el mismo nombre del hombre que había liderado la masacre de su aldea. Y las armas que habían usado, aquellos rifles que superaban con creces a sus arcos y viejas escopetas, eran las mismas que ahora sabía que don Morales les había proporcionado. La muerte de su familia no había sido un simple acto de violencia fronteriza. Había sido un negocio. Un negocio facilitado y financiado por el mismo hombre que había marcado a la mujer que ahora amaba. Su búsqueda de refugio y la búsqueda de venganza de él no eran caminos paralelos. Eran el mismo camino. El secreto que ella cargaba para salvar su futuro era la clave para la justicia del pasado de él. Y el monstruo que la cazaba a ella era, en la sombra, el verdadero arquitecto de la masacre que lo había convertido en un hombre solitario. El nombre del mercenario y la fecha de la venta de armas resonaron en la cabaña como una sentencia de muerte pronunciada un año atrás. En la mente de Koda, las piezas del rompecabezas de su dolor encajaron con una violencia brutal. La imagen de su aldea en llamas, de los cuerpos de su esposa y su hijo, ahora se superponía con la imagen del rostro de don Morales, el hombre cuya codicia había sido la chispa que encendió aquel infierno. El dolor que había enterrado bajo una capa de silencio y soledad resurgió, pero esta vez no era solo dolor. Era una rabia pura, fría y cristalina. Su enemigo tenía un nombre, y el destino, en su ironía más cruel, había puesto en sus manos a la única persona que tenía la llave para su destrucción. Miró a Alina, y en sus ojos ella no vio a un hombre roto por el duelo, sino a un guerrero que acababa de encontrar su verdadero propósito. El vínculo entre ellos se transformó de nuevo. Ya no era solo el de un protector y una protegida, ni siquiera el de dos amantes construyendo un hogar. Se convirtieron en aliados. En cómplices. Dos mundos de sufrimiento que se unían en una sola furia. Koda supo en ese instante que la huida había terminado. Huir de Morales significaba huir de la única oportunidad de hacer justicia por su familia. Y para Alina, esconderse para siempre con aquel libro de contabilidad era solo prolongar una vida de miedo. Ya no eran presas acorraladas. Decidieron convertirse en los cazadores. Su plan fue forjado en la calma fría que precede a la batalla. No podían atacar la hacienda, una fortaleza inexpugnable. Tenían que atraer a Morales a su territorio, al desierto, al mundo que Koda dominaba. Y la carnada era el libro de contabilidad que Alina había robado, el registro de los pecados de Morales. Koda llamó a su lado al viejo amigo Apache que le había traído las noticias del testamento. Le confió la misión más peligrosa, actuar como mensajero entre ellos y su enemigo. El guerrero partió con un mensaje para don Morales, un mensaje supuestamente de Alina. El narrador les cuenta la propuesta que contenía. Alina, la criada fugitiva, ofrecía un trato. Le devolvería el libro de contabilidad que probaba sus crímenes, el único cabo suelto que lo podía destruir. A cambio, pedía una suma de oro suficiente para desaparecer con sus hijos y su nuevo protector, y la garantía de que él nunca más los buscaría. La propuesta estaba diseñada para apelar a la arrogancia y al pragmatismo de Morales, una solución limpia y definitiva a su problema. Y como prueba de buena fe, el mensaje especificaba un lugar para el intercambio. Un lugar elegido por Koda. Un desfiladero rocoso y estrecho, conocido por los apaches como la Boca del Lobo, un lugar de fácil acceso pero del que era casi imposible salir si no se conocían los senderos secretos. Mientras esperaban la respuesta, Koda y Alina se prepararon. Él no solo preparó sus armas. Llevó a Alina y a los niños a un lugar seguro, una cueva en lo alto de los acantilados que dominaban el desfiladero, un lugar desde donde podrían observar sin ser vistos. Y le dio a Mateo, el hijo mayor, una tarea. Le pidió que vigilara, que fuera sus ojos, que le avisara de cualquier movimiento. El niño, comprendiendo la gravedad del momento, asintió con una seriedad de guerrero. El mensajero Apache regresó al cabo de 2 días.
La respuesta de don Morales fue la que esperaban. Aceptaba el trato. Llegaría a la boca del lobo en la próxima luna llena, con el oro, para hacer el intercambio. Koda y Alina se miraron. Ambos sabían la verdad. Don Morales no vendría con oro. Vendría con un ejército. No venía a negociar. Venía a recuperar su libro y a enterrar para siempre a los únicos 3 adultos que conocían su secreto. La trampa estaba montada. El cebo había sido aceptado. En el silencio del desierto, la hija del hombre que había sido condenada a muerte y el guerrero cuya familia había sido masacrada esperaban, unidos por un solo propósito. La furia de sus 2 mundos estaba a punto de converger en una batalla final. La noche de la luna llena fue una noche sin aliento. El aire en la boca del lobo era frío y estaba cargado de una tensión casi eléctrica. Koda y un pequeño grupo de sus guerreros más leales, alertados por el mensajero, se habían posicionado en las alturas del cañón, convirtiéndose en sombras entre las rocas, sus arcos preparados, sus flechas listas. Abajo, en el centro del cañón, una pequeña fogata solitaria ardía, una señal para su enemigo. Y junto al fuego, como el cebo en la trampa, estaba Alina. No era la misma mujer que había huido de la hacienda. Llevaba ropas de cuero que Koda le había preparado, su cabello estaba trenzado al estilo apache, y en su rostro no había miedo, sino una calma fría, una determinación que era el reflejo de la de su compañero. Sostenía en sus manos un bulto envuelto en tela, el supuesto libro de contabilidad. Los gemelos, junto con el resto de los niños de la tribu, estaban a salvo, escondidos en la ranchería principal bajo la protección de las mujeres y los ancianos. Esta noche era solo de guerreros. Esperaron. Y en el silencio de la noche, finalmente oyeron el sonido de los caballos. Don Morales llegó, tal como habían previsto, no para negociar, sino para conquistar. Traía consigo una fuerza de más de 15 hombres, todos pistoleros a sueldo, sus rostros iluminados por la luz de las antorchas, sus rifles preparados. Entraron en el cañón con la arrogancia de quienes se saben en superioridad numérica, sus ojos fijos en la solitaria figura de Alina y en el paquete que sostenía. Morales desmontó y caminó hacia ella, una sonrisa de suficiencia en su rostro. Se detuvo a unos metros, deleitándose en su aparente victoria. Le ordenó que le entregara el libro, su voz resonando con la autoridad de un hombre que no espera ser desobedecido. Alina, desempeñando su papel a la perfección, asintió y comenzó a caminar lentamente hacia él, extendiendo el bulto. Era la señal. En el instante en que Morales extendió su mano para tomar el paquete, Koda emitió un silbido agudo, el grito de un halcón nocturno. Y el infierno se desató. Desde las paredes del cañón, una lluvia de flechas silenciosas y mortales cayó sobre los hombres de Morales. Los pistoleros, sorprendidos y sin cobertura en el fondo del cañón, cayeron en el caos. Sus rifles, tan poderosos en campo abierto, eran casi inútiles contra un enemigo invisible que atacaba desde todas las direcciones. Koda y sus guerreros se movían por las alturas como espíritus vengadores, cada flecha un mensajero de la justicia que había tardado tanto en llegar. La batalla fue una masacre. Los hombres de Morales, atrapados en el fondo del cañón, fueron diezmados. Pero don Morales era una serpiente astuta y un superviviente. En medio del caos, mientras sus hombres morían a su alrededor, su mente no pensó en la derrota, sino en su objetivo final. No era el libro. Era ella. Si ella moría, el secreto moría con ella. Mientras Koda y sus guerreros se concentraban en eliminar a los pistoleros restantes, Morales, usando la confusión y las sombras a su favor, se escabulló. No intentó huir. Corrió, agachado, hacia la última posición que había visto a Alina antes de que comenzara el ataque, un pequeño saliente rocoso donde ella se había refugiado. El narrador les cuenta que Koda, al ver que el último de los pistoleros había caído, sintió una oleada de triunfo. Habían ganado. La amenaza había sido eliminada. Buscó con la mirada a Alina, esperando verla a salvo. Pero no la encontró. Un grito ahogado, el de ella, llegó desde un grupo de rocas cercano. Koda se giró y su sangre se heló. Don Morales había logrado llegar hasta ella. La tenía sujeta por detrás, su brazo alrededor de su cuello, y la punta de un cuchillo presionada contra su garganta. Estaba escondido con ella detrás de las rocas, donde las flechas de los guerreros no podían alcanzarlos. La gran emboscada, la trampa perfecta, había tenido un fallo fatal. Habían eliminado al ejército, pero en el proceso,
el monstruo había logrado capturar a la única persona que Koda no podía permitirse perder. La batalla por la justicia se había convertido, en su instante final, en un enfrentamiento íntimo y desesperado por la vida de la mujer que amaba. El triunfo de la emboscada se convirtió en un veneno amargo en la boca de Koda. La victoria militar era inútil mientras la vida de Alina pendiera de un hilo. Desde su escondite entre las rocas, Don Morales gritaba, su voz una mezcla de pánico y una furia demente. Usaba a Alina como un escudo humano, el cuchillo presionado contra su garganta, manteniendo a raya a los guerreros apaches que lo rodeaban. Sabía que mientras la tuviera a ella, tenía el control. Koda, con un gesto, ordenó a sus hombres que bajaran sus arcos. Comprendió que aquella batalla ya no era de la tribu. Era suya. Era el enfrentamiento final entre él y el hombre que, de formas diferentes, les había arrebatado a ambos sus mundos. Le hizo saber a Morales que aceptaba su desafío. Un duelo. El contra Morales. La vida de Alina sería el premio. El acuerdo fue aceptado con una sonrisa de suficiencia por parte del hacendado. Morales empujó a Alina a un lado, hacia un lugar donde los guerreros de Koda no pudieran alcanzarla, y se preparó para la lucha. No era un guerrero entrenado, pero era un hombre grande, fuerte y, sobre todo, desesperado, lo que lo convertía en un adversario peligroso. La lucha comenzó. Fue un combate brutal, una danza de odio en el corazón del cañón. Koda, con su gracia de depredador, era claramente el luchador superior. Sus movimientos eran fluidos, precisos, cada golpe de su cuchillo buscando una apertura, cada esquiva un cálculo perfecto. Pero la herida en su costado, aunque curada en su mayor parte, seguía siendo un punto débil, un recordatorio de su propia mortalidad. Morales, por su parte, luchaba como un animal acorralado, con la fuerza de la desesperación. No tenía técnica, pero tenía una furia bruta. Lanzaba golpes salvajes, usando su peso y su alcance para mantener a Koda a la defensiva. La batalla se prolongó, el sonido del acero chocando y de los gruñidos de esfuerzo resonando en el silencio del cañón. Finalmente, Koda encontró la apertura que buscaba. Con un movimiento rápido, desarmó a Morales, su cuchillo volando por los aires. Parecía que la lucha había terminado. Pero Morales, en un último acto de astucia traicionera, en lugar de rendirse, se arrojó al suelo y, con una barrida de sus piernas, hizo que Koda, cuyo equilibrio estaba ligeramente comprometido por su vieja herida, perdiera el apoyo y cayera. La caída fue aparatosa. Koda se golpeó la cabeza contra una roca, quedando aturdido por un instante. Y ese instante fue todo lo que Morales necesitó. Se abalanzó sobre él como una bestia, recuperó su cuchillo y se alzó sobre el guerrero caído. Una sonrisa triunfante y sanguinaria iluminó su rostro. Iba a matar al gran sombra nocturna. Iba a reclamar su victoria. Alina observó la escena, su corazón congelado por el horror. Vio a Koda, su protector, su amor, a punto de ser asesinado. El tiempo pareció detenerse. Fue entonces cuando la madre que había nacido en ella, la estratega que había despertado, actuó. No tenía un arma. No tenía la fuerza para enfrentarse a Morales. Pero tenía su mente. Y tenía el libro de contabilidad. Con un grito que atrajo la atención de Morales por una fracción de segundo, Alina corrió hacia la fogata que aún ardía en el centro del claro. Sostuvo el libro de cuentas, la prueba de todos los crímenes de Morales, sobre las llamas. La mirada de Morales se desvió de Koda a ella. Vio lo que ella estaba a punto de hacer. Vio la única prueba de su poder, de su riqueza robada, a punto de convertirse en cenizas. El pánico se apoderó de él. Su codicia, la verdadera fuerza que gobernaba su alma, fue más fuerte que su sed de sangre. Con una maldición, se levantó de encima de Koda y se lanzó hacia Alina, intentando arrebatarle el libro. Fue la distracción que Koda necesitaba. Aunque aturdido, el instinto del guerrero se apoderó de él. Se puso en pie de un salto y, mientras Morales estaba concentrado en Alina, lo atacó por la espalda. El enfrentamiento final fue breve y definitivo. Koda sometió a su enemigo, esta vez para siempre. Don Morales yacía en el suelo, derrotado. Pero la victoria no pertenecía solo a Koda. Pertenecía a la mujer que, sin un arma, había usado la propia codicia de su enemigo para desarmarlo. Alina se acercó a Koda, el libro de contabilidad aún a salvo en sus manos. Se miraron, y en sus ojos había un entendimiento absoluto. El narrador les cuenta que en ese momento,
Los hijos a los que se refería el título no eran solo los que ella llevaba en su vientre, ni el que él había perdido. Eran también las cualidades que habían nacido de su unión, el coraje de ella, la compasión de él. Eran los hijos de su espíritu guerrero. Y juntos, habían ganado la guerra. Don Morales yacía en el suelo, desarmado e indefenso, a los pies de Koda. El silencio cayó sobre el cañón, un silencio pesado, expectante. Los guerreros apaches observaban a su líder, esperando la orden, el acto final que culminaría una década de dolor y de una búsqueda incansable de justicia. El cuchillo en la mano de Koda brillaba bajo la luz de la luna. Aquel era el momento que había alimentado sus noches de soledad, el instante con el que había soñado en sus pesadillas. La garganta del hombre que había armado a los asesinos de su familia estaba a escasos centímetros del filo de su acero. La venganza estaba servida. El narrador les cuenta la tormenta que se desató en el alma de Koda. Vio el rostro de su esposa, oyó la risa de su hijo, sintió el calor de su hogar convertido en cenizas. El odio, un viejo y leal compañero, le susurró al oído, exigiéndole la sangre que se le debía. Le dijo que aquel acto era su derecho, su deber, la única forma de dar paz a los espíritus de sus muertos. Su mano se tensó, sus músculos se prepararon para el golpe final. Pero entonces, su mirada se encontró con la de Alina. Ella estaba de pie, a pocos metros, sosteniendo el libro de contabilidad como un escudo. En sus ojos no había sed de sangre. Había miedo, sí, pero también una confianza absoluta en él, en la bondad que ella había descubierto bajo las capas de dureza del guerrero. Y en su mirada, él no solo vio a la mujer que amaba. Vio a la madre de sus futuros hijos. Vio el futuro. Comprendió en ese instante que si mataba a Morales, el ciclo de violencia nunca terminaría. Satisfaría a los fantasmas de su pasado, pero crearía nuevos fantasmas que perseguirían su futuro. Se convertiría, ante los ojos de Alina y de los hijos que ella llevaba, en un asesino, un hombre gobernado por el mismo tipo de odio que había destruido su primera vida. Y se dio cuenta de que la verdadera paz para los espíritus de su familia no vendría de otra muerte, sino de la afirmación de la vida, de la construcción de un futuro honorable. Con una respiración profunda que pareció expulsar una década de odio, Koda bajó lentamente su cuchillo. Se irguió y miró a sus guerreros. Su voz, cuando habló, fue la de un jefe, no la de un vengador. Ordenó que ataran a Don Morales. No sería ejecutado bajo la ley de la tribu, sería entregado a la ley del hombre blanco, la misma ley que él había corrompido y usado para sus propios fines. Sería la justicia, no la venganza, la que lo condenaría. Los guerreros, aunque sorprendidos, obedecieron sin dudar, su respeto por la sabiduría de su líder superando cualquier deseo de sangre. Con su prisionero asegurado y las pruebas del crimen en su poder, una nueva realidad se impuso. Su viaje no había terminado. De hecho, acababa de comenzar la parte más peligrosa. No podían llevar a Morales al pueblo de San Remigio, su influencia y su oro le comprarían la libertad en cuestión de un día. Necesitaban encontrar una autoridad que no pudiera ser comprada, una justicia verdadera. Koda sabía de un lugar. Un fuerte militar lejano, a varios días de viaje, comandado por un capitán del ejército conocido por su rigidez y su incorruptibilidad, un hombre que despreciaba a los terratenientes corruptos que causaban problemas en su territorio. Era su única oportunidad. El narrador les cuenta la decisión que tomaron juntos, Koda y Alina, como socios. No se separarían. Emprenderían este último viaje como una familia. Protegerían a su prisionero y las pruebas con sus vidas. Al amanecer, la pequeña y extraña caravana partió del cañón. Ya no eran fugitivos huyendo de la muerte. Eran custodios de la justicia, embarcados en un peligroso peregrinaje para asegurar que el mal que los había perseguido finalmente recibiera su castigo. El camino por delante era largo y lleno de peligros. Los aliados de Morales sin duda intentarían rescatarlo. Pero ahora, Kael no caminaba solo con sus fantasmas. Caminaba con una mujer valiente a su lado y con la promesa de una nueva vida creciendo en su interior, una razón para luchar no por la venganza del pasado, sino por la paz del futuro. El viaje al fuerte militar fue un peregrinaje peligroso y solemne. Ya no eran fugitivos, sino custodios de la justicia, llevando a su prisionero y las pruebas de su maldad a través de un territorio que todavía estaba plagado de hombres leales a Don Morales. Fue la prueba final de su alianza. Koda, con su conocimiento del desierto, los guió por rutas seguras. Alina, con su determinación,
cuidó de los gemelos y mantuvo el ánimo de todos. Y los guerreros apaches que los acompañaban se convirtieron en la guardia de honor de aquella extraña caravana. Llegaron al fuerte, tal como Koda había previsto, fueron recibidos por un capitán que era un hombre de ley, no de influencias. Escuchó la historia de Alina con atención. Examinó el libro de contabilidad con un interés sombrío. Y vio la marca en el brazo de ella con una furia contenida. La evidencia era abrumadora, y el testimonio de la matrona, ahora bajo la protección de la ley, selló el destino de Don Morales. Su imperio, construido sobre la corrupción y la sangre, se derrumbó. Fue encarcelado, y su nombre se convirtió en una leyenda de codicia y ruina. Con su enemigo finalmente derrotado y la justicia servida, Kael, Alina y los niños eran verdaderamente libres. Podían ir a cualquier parte, empezar de cero en el mundo de los hombres blancos si así lo deseaban. Pero ambos sabían que su hogar ya no estaba en ese mundo. La primavera siguiente, regresaron a la ranchería principal de la tribu de Koda, el hogar que él había abandonado en su duelo. Su regreso no fue el de un viudo solitario, sino el de un líder que volvía de una gran victoria, con una nueva familia a su lado. Fueron recibidos con alegría y honor. Alina, la mujer blanca, ya no era una extraña, sino la que trajo la justicia, una mujer respetada por su valentía e inteligencia. Y los gemelos fueron acogidos como un milagro, un regalo de los espíritus, el futuro del clan. El tiempo pasó, tejiendo los hilos de sus vidas en un tapiz de paz y felicidad. La cabaña en el bosque, el lugar de los fantasmas, fue visitada una última vez. Juntos, Koda y Alina desmontaron la cuna vacía de su primer hijo. No para destruirla, sino para transformarla. Con la madera de ese símbolo de dolor, Koda talló 2 pequeñas águilas, un juguete para cada uno de los gemelos, convirtiendo el legado de la muerte en un legado de vida. Una tarde, mientras el sol se ponía, tiñendo las montañas de un color dorado, Koda y Alina observaban a su familia. Mateo, ahora un joven cazador, enseñaba a su hermano Leo a lanzar una flecha. Y Sofía, sentada junto a su madre, trenzaba el cabello de una de las muñecas que Koda le había hecho, mientras los gemelos dormían plácidamente en una manta a sus pies. 7 niños en total, una mezcla de sangre y de corazón, todos ellos hijos de su amor y de su lucha. Koda rodeó a Alina con su brazo y la atrajo hacia él. Miró a los rostros de su inmensa y ruidosa familia, y la paz que sintió en su corazón fue absoluta. Comprendió el extraño y maravilloso camino que el destino le había trazado. Había regresado a la cabaña de su dolor buscando morir, pero en su lugar, había sido obligado a convertirse en partero. Había sido enviado como un asesino para acabar con una familia, y en su lugar, había encontrado la suya. El contrato que había aceptado era un contrato de muerte, pero el amor lo había roto y lo había reescrito como un contrato de vida. El guerrero que se había perdido en la soledad encontró su propósito. Y la mujer que había sido condenada como una carga inútil se convirtió en el corazón de una familia, en la matriarca de un legado que no se mediría en tierras ni en oro, sino en la fuerza y la felicidad de los hijos que había criado. Juntos, habían demostrado que la familia no siempre es la que nos es dada por la sangre, sino la que elegimos construir y por la que estamos dispuestos a luchar.